Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestro curso de programación en VBA Excel y gestión de base de datos. En el último vídeo ya creamos nuestro formulario para poder seleccionar dos fechas, una fecha de inicio y una fecha final, para poder seleccionar de nuestra base de datos de Believe una serie de registros que luego incorporaríamos en la hoja de cálculo para realizar un listado, y esos registros que nosotros íbamos a seleccionar eran los registros que contenían la fecha final, que estaría comprendida entre la fecha inicio y la fecha final que nosotros indicáramos en el formulario. Es decir, comprobaríamos la columna de fin de lectura, que es la columna 10, y todas las fechas que estuvieran comprendidas entre estas dos de aquí harían que el registro correspondiente se desplazara hasta la hoja de cálculo donde vamos a generar el listado. Cada registro se colocaría en una fila y se colocarían una serie de campos. Nosotros vamos a utilizar el formulario con los DT Pickers. En el vídeo anterior transformamos los DT Pickers, o mejor dicho, los eliminamos y pusimos en su lugar cuadros de texto. Para los que estáis empleando el cuadro de texto en vez de los DT Pickers, no os preocupéis, porque simplemente en realización de código lo único que vamos a modificar es la llamada al objeto DTPicker o al objeto cuadro de texto. Entonces el cambio de código va a ser mínimo y lo explicaremos en su momento cada vez que lleguemos a ese punto. Así pues, lo que vamos a hacer ahora es entrar dentro del procedimiento asociado al evento click de nuestro botón de comando vista previa, que para los que utilizáis cuadros de texto ya lo tenéis inicializado como vimos en el vídeo anterior. Pulsaremos doble clic entonces y se nos abrirá la subrutina BT listado click correspondiente al evento click de ese botón de comando. Lo primero que haremos, como siempre, es copiar la rutina de control de errores, la cogeremos de este procedimiento de aquí, control C, y lo vamos a colocar aquí. Vamos a eliminar esta instrucción loadme, que pertenece al otro procedimiento, y aquí crearemos nuestro código. Vamos a cambiar el número de procedimiento, que no lo hicimos en el vídeo anterior, aunque lo indiqué con texto, y pondremos el 105 ahora. Y aquí comenzaremos nuestro código para generar ese listado. Como digo, los que tenéis botones de comando ya tenéis parte del código realizado, que son las validaciones de las fechas que se introducen en los cuadros de texto, y comenzaréis a partir del comentario que pusimos de se genera listado, se crea listado. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de generar ese listado es que en nuestra base de datos de Believe vamos a tener que controlar la fila donde vamos a ir colocando cada uno de los registros. Entonces tendremos que crear una variable a la que llamaremos en este caso línea, y en esa variable pues colocaremos el número de línea actual en el cual estamos colocando pues el registro correspondiente a la novela que cumple las condiciones colocadas en los DT Pickers o cuadro de texto del formulario, es decir, que esté entre esas dos fechas. Entonces tendremos que controlar esa línea. Por lo tanto, crearemos esa variable y también crearemos una variable para controlar la página en la que nos encontramos. Recordar que cada 33 filas o líneas, en este caso, se generará una nueva página. Está en la página 1 y cuando pasemos de este salto de línea a la siguiente fila estaremos ya en la página 2. Por tanto, tendremos que controlar páginas y líneas. Vamos a ir a nuestro código entonces y vamos a generar dos variables que controlen estas dos situaciones, la línea en la que nos encontramos y la página. Por tanto, ¿qué haremos aquí? Dim línea as integer, de tipo entero. Y también crearemos la variable página. Dim página, sin acento la pondré, as integer. Bien, ahí tenemos nuestras dos variables creadas. La línea actualmente va a comenzar aquí, en la línea 8. Lo que vamos a hacer antes de empezar a trabajar con las líneas es colocar en la celda 6.3 y en la celda 6.9
las dos fechas que nosotros hemos seleccionado en nuestro formulario, es decir, las que hemos puesto aquí en los DT Pickers o cuadros de texto, si utilizamos cuadros de texto. Para eso iremos al código y lo que vamos a poner aquí primero es dos instrucciones que coloquen esos datos, esos valores de los DT Pickers o cuadros de texto en la hoja de cálculo. Y lo haremos de la siguiente manera. Vamos a señalar primero la hoja de cálculo, Sheets DB-List, la hemos llamado DB-List, punto cells, vamos a colocar primero la fecha inicial y hemos dicho que se iba a colocar en la casilla 6,3, 6,3, es decir, fila 6, columna 3, punto value, pues lo que haya en esa casilla va a ser igual a, vamos a darle a la fecha un formato de fecha mediana, que es el que hemos utilizado hasta ahora en nuestra aplicación, por tanto utilizaremos la instrucción format. ¿Qué es lo que vamos a colocar? ¿Qué expresión vamos a colocar? Pues vamos a colocar, en nuestro caso, mi.dtp inicio.value, coma, ¿y con qué formato lo vamos a colocar? Con el formato medium date. Y cerramos aquí. Con esto ya tenemos colocado la fecha inicial en esa casilla. Ahora tenemos que colocar la fecha final. Va a ser exactamente lo mismo, por lo tanto copiamos, control C, lo vamos a pegar aquí y va a ser en la casilla 6,9. Por lo tanto aquí pondremos 9 y en vez de DTP inicio va a ser DTP final. Si lo miramos aquí, punto DTP final punto value medium date. Así ya colocamos las dos fechas que tenemos en los DT Pickers. En el caso de que trabajáramos con cuadros de texto, simplemente aquí en vez de DTP inicio value, habría que poner txt inicio value. Y en vez de DTP final value, habría que poner txt final value, que fueron los nombres que le dimos a los cuadros de texto. La única diferencia que va a haber entre utilizar cuadros de texto y DT Picker va a ser este, porque lo único que nos interesa es su valor. Por lo tanto, cuando yo ponga aquí DTP inicio, los que tengan cuadros de texto tendrán que poner txt inicio. Y cuando ponga DTP final, tendrán que poner txt final. Es el único cambio que va a haber en el código. Por lo demás va a ser todo igual. Porque ya, como digo, lo que nos interesa es el valor solamente. Bien, ahora aquí pasa una cosa. Y es que nosotros estamos intentando acceder a celdas que tenemos aquí, pero que estas celdas están protegidas. Si yo intento escribir aquí, veis que nos manda un mensaje diciendo la celda o el gráfico que intenta modificar están protegidos. ¿Por qué? Recordad que nosotros protegimos nuestra hoja de cálculo para que el usuario no pudiera escribir en ella, no pudiera acceder directamente a la hoja de cálculo, sino que a través de la aplicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que ya hicimos otras veces, desproteger la hoja para poder escribir en ella y acordarnos luego de volverla a proteger. Por lo tanto, lo que haremos será venir antes de escribir aquí y desproteger esa hoja. ¿Cómo la desprotegemos? Pues con la instrucción sheets, indicando primero la hoja que vamos a desproteger, sheets, comillas, DB-List, cerramos las comillas, punto unprotect, desproteger, y poniendo el password, que sabéis que está en la variable de ámbito global pass. Y con esta instrucción desprotegemos la hoja para poder escribir en ella. Hay que acordarse después de venir aquí, control C, y volverla a proteger. Bien, lo voy a poner aquí, protect, aquí sería, en vez de unprotect, protect, y el password. Hay que tener en cuenta que vamos a también a escribir o a añadir cabeceras y líneas de nuestra base de datos. Por lo tanto, la protección que vamos a hacer se hará al final. La vamos a dejar siempre antes del exit sub. Bien, lo siguiente que haremos será
escribir el encabezamiento que nosotros vamos a utilizar para incorporar las novelas, y ese encabezamiento va a constar de los campos que nosotros queremos incluir del registro seleccionado. Es decir, vamos a ver qué campos son los que vamos a incluir. Los campos que incluiremos serán el título, el autor, la fecha de inicio de lectura, la fecha de final de lectura, y vamos a incorporar también el campo PVP. Añadiremos también el campo PVP, y una vez acabado el listado con todos los registros, lo que vamos a hacer es añadir una línea al final del informe que nos diga: se han seleccionado tantas novelas, X novelas, y el coste total es de tanto. Nos va a sumar todos los PVPs. Así sabremos en un determinado periodo de tiempo qué gasto hemos creado en la compra de novelas. Es decir, vamos a utilizar en nuestro listado también campos calculados, y veremos cómo hacerlo. Por lo tanto, van a ser título, autor, inicio de lectura, final de lectura y PVP, en este orden. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como este encabezamiento lo vamos a tener que utilizar varias veces en DBList, porque como recordáis lo vamos a poner, por ejemplo, aquí ahora, pero cuando llegamos a la siguiente página también habrá que volverlo a poner. Recordad que cuando nosotros reutilizamos un código varias veces en una aplicación, lo que hacemos es crear una subrutina o una función. En este caso, como no nos tienen que devolver ningún valor, crearemos una subrutina dentro de uno de los módulos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es irnos al módulo general que tenemos. Abrimos aquí módulos, y en módulo general vamos a crear aquí una subrutina que nos coloque ese encabezamiento. Vamos a llamar a esta subrutina, vamos a poner aquí sub, y la vamos a llamar encabezamiento, y como es para la base de datos DBList, pondremos DBList, por si creamos otros encabezamientos para otros listados. Y tendremos que poner como argumento la línea en donde nosotros vamos a querer poner ese encabezamiento. Por tanto, aquí pondremos un argumento que será link as integer, y cerramos, y nos coloca el ensub. Y lo primero que vamos a hacer es, como siempre, añadir la rutina de control de error. Vamos a ir aquí a nuestro código creado en el formulario del listado de fechas, y cogeremos este mismo de aquí, control C, nos vamos otra vez al módulo general y lo vamos a incorporar aquí. Quitamos el loadme, que no es el código correspondiente a esta subrutina, y aquí vamos a poner ahora el 106. Esto vamos a cortarlo un poco más aquí, y vamos aquí a escribir ese código. Bien, ¿en qué columna vamos a poner los campos que queremos incluir en el encabezado? Primero, el título lo pondremos en la primera columna, en la columna 1. ¿Y en qué línea? En la línea 8. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en nuestro código de nuestro formulario de listado de fechas es decirle que una vez colocado las dos fechas correspondientes a la fecha de inicio y final que hemos seleccionado en el formulario, vamos a poner aquí que la línea, que es esta variable, va a ser igual a 8, para indicar que nos estamos situando en la fila 8. Y lo que vamos a hacer es llamar a la función encabezamiento que hemos creado aquí, a esta función, indicándole que la línea que vamos a utilizar es la línea 8. Por lo tanto, vamos a hacer la llamada, recordad que se hace, vamos a copiar esto, nombrando el título que le hemos dado a la subrutina. Nos vamos aquí pues, y aquí vamos a poner encabezamiento DBList, y aquí vamos a indicar la variable línea. Podríamos poner 8 directamente, pero bueno, vamos a utilizar línea porque esta variable va a ir modificando dependiendo de la línea en la que nos encontremos.
Vamos a comprobar entonces cómo se van a ejecutar las instrucciones en este procedimiento. Primero, se desprotegerá la hoja de cálculo, bueno, aquí hemos puesto 3 vamos a quitar una, sobra una, se desprotegerá la hoja de cálculo DBLIS. Seguidamente, en la celda 6.3 se colocará el valor que tenemos en DTP inicio con un formato de fecha media, y en la celda 6.9 se colocará el valor que tenemos en DTP final con un formato de fecha media también. Seguidamente le asignaremos a la variable línea el valor 8 y llamaremos a la subrutina encabezamiento DBLIS pasándole como argumento el valor de la variable línea, que en este caso será 8. Una vez se llame a la subrutina, aquí vamos a quitar también una E, que hemos puesto una de más. Una vez se llame a la subrutina, como vemos aquí, pasaremos a ejecutar las instrucciones que hayamos incluido dentro de la subrutina encabezamiento. En esta subrutina lo que vamos a hacer es colocar el encabezamiento de los títulos de los campos que queremos incluir en el listado. Como hemos dicho, vamos a incluir título, por lo tanto, aquí tendrá que aparecer el texto título y será en la columna 1 y en la fila línea, que en este caso es 8. Por lo tanto, aquí pondremos, como vamos a trabajar con DBLIS, vamos a ahorrar código poniendo with sheets y aquí pondremos db-lis y aquí pondremos el end with. Bien, primera instrucción, .cells, y ponemos .cells porque estamos refiriéndonos a la hoja de cálculo de DBLIS, .cells, fila, ¿qué fila va a ser? Línea, y línea la tenemos en este argumento, lin, por lo tanto pondremos lin, coma, columna, la columna 1, .value va a ser igual, y ponemos aquí título. Bien, ¿qué otro campo vamos a incluir en el listado? Pues el de autor. Ahora vamos a poner a esta altura de aquí el string autor, o sea, será en la fila línea, columna 5. Por lo tanto, aquí pondremos .cells lin, 5, .value igual autor, autor entre comillas. Seguimos. ¿Qué otro dato vamos a poner? Vamos a poner el dato fecha de inicio y lo vamos a poner aquí, en la columna 9. Por lo tanto, aquí pondremos .cells lin, 9, .value igual y pondremos f.inicio. Y seguidamente en la 10 pondremos .cells lin, 10, .value va a ser igual y entre comillas a f.final. Y en la última columna pondremos .cells lin, 11, .value igual pvp. Y ya tendremos el encabezado que vamos a colocar, en este caso, en la fila 8, que es el valor que pasamos por argumento. Bien, vamos a hacer algo más, y es que este encabezamiento lo vamos a poner en negrita y en un color azul para que resalte más. Y lo vamos a hacer a través del objeto range. ¿Por qué? Porque seleccionaremos este rango de celdas y le diremos que en este rango de celdas todo lo que haya escrito sea en color azul y en negrita. Esto lo podríamos hacer si superamos la fila a la columna de la siguiente manera. Sería
range, abrimos comillas de la columna A8, que es la fila A8, es aquí, A8, de la celda A8 hasta la celda K8, que es esta de aquí, K8, punto, propiedad font, bold quiere decir negrita, y aquí le vamos a poner true, igual true. Esa sería la instrucción, pero claro, nosotros sabemos que va a ir de la columna A a la columna K, porque va a hacer toda esta zona de aquí, de la A hasta la K, que es donde tenemos datos. Pero claro, ahora sabemos que es en la línea 8, pero también tenemos que reutilizar este código cuando estemos en otra página y no será la línea 8, será la línea 34, por ejemplo. Por lo tanto, aquí tendremos que poner la línea en la que estemos. ¿Y cómo colocamos aquí línea? Si esto es un string, pues a través de la concatenación. Vamos a quitar este 8, vamos a cerrar aquí esta A, concatenaremos con lin, que es el argumento que pasamos, que es la línea. Concatenamos, de nuevo, ponemos aquí las comillas hasta la K, y aquí este 8 lo quitaremos porque vamos a concatenar, y en vez de 8 pondremos lin, y quitamos la comilla. Entonces queda ya registrado que va a ser desde la columna A, fila línea, que en este caso sería 8, hasta la columna K, fila línea, que también sería la 8. Vamos a hacer también que aparte de que esté en negrita, esté en color azul. Entonces vamos a copiar todo esto, control C, lo vamos a pegar aquí, y aquí lo que pondremos será font color, y aquí pondremos VB Blue, que es la constante del color azul. Bien, con esto habremos realizado lo que es el código del encabezado que vamos a utilizar en cada una de las páginas. Vamos a probar que funcione. Tenemos aquí nuestra página de Belize y vamos a comprobar que se coloque el encabezado en la fila 8. Para ello vamos a ejecutar aquí, inicial, vendremos aquí, entramos, procesos, nos vamos a lectura realizada entre dos fechas, vamos a dejar esta fecha, da lo mismo, le damos a PDF, cerramos y vamos a comprobar y vemos que se ha puesto título, autor, fecha de inicio, fecha final y PVP. Se ha puesto en negrita y en color azul y en la fila 8. O sea que ha funcionado correctamente. Vamos a comprobar que esto quede encuadrado en la página. Vamos a ver vista preliminar y vemos que queda encuadrado en la página. Tenemos aquí arriba la fecha, 27 de febrero del 23 y 27 de febrero del 23 en formato de fecha media. Y aquí tenemos también esto en color azul. Vamos a cerrar aquí, cerrar vista preliminar. Y esto de aquí lo vamos a resaltar en otro color, igual que esto lo que lo pondremos en negrita. Vamos a desproteger la página, un momento, pondremos el código Juan, vamos a poner esto en negrita, este de aquí también, y la fecha la pondremos en color granate, aquí y aquí. Vamos a seleccionar esta línea y le vamos a decir que lo que pongamos debajo de título lo vamos a poner alineado a la izquierda. Lo de autor también va a ir alineado a la izquierda. Fecha de inicio, fecha final y PVP, como son fechas y datos de moneda, va a ir alineado a la derecha. Y lo vamos a dejar así. Bien, volvemos a proteger la hoja. Vamos aquí a proteger. Ponemos aquí Juan. Y otra vez Juan.
y vamos a seguir con el código que nos va a colocar los registros de las novelas que estén entre esas dos fechas de lectura. Vamos a ir a código, entramos dentro del listado fechas, el evento clic del botón vete listado, y una vez colocado el encabezamiento, lo que haremos será sumarle 1 a la línea para pasar a la siguiente línea. Como aquí estamos en el principio, en la primera hoja, y sabemos que la línea es la 8, podemos poner línea igual a línea más 1 o poner directamente línea igual a 9. Bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues vamos a recorrer nuestra base de datos de Believe, la que tenemos aquí, para seleccionar todos aquellos registros que cumplan la condición que en la fecha fin de lectura esté situada entre las dos fechas que nosotros hemos seleccionado en el listado, esta de aquí de inicio y la de final. Como conocemos cuántos registros tenemos en nuestra base de datos de Believe, utilizaremos un bucle for next. Lo primero que haremos será indicar que vamos a trabajar con la hoja de cálculo de Believe, with sheets de Believe, ponemos aquí el end with y aquí en medio colocaremos el código. Vamos a empezar con ese bucle for next y pondremos for n igual a 2, porque los datos de nuestra base de datos comienzan en la fila 2, todos los registros comienzan en la fila 2, porque la primera fila está reservada para el encabezamiento de los títulos de los campos. Por lo tanto, aquí pondremos for n igual 2 to total reg debe live más 1. Más 1 también porque vamos a recorrer todos los registros de la base de datos que están dentro de la variable total reg debe live, pero más 1 porque también tenemos que añadir el título. Y aquí pondremos el next n. Con esto recorreremos toda la base de datos. ¿Cómo vamos a detectar nosotros cuáles son los registros que tenemos que incorporar en el listado? Pues si nos vamos a la base de datos, sabemos que tenemos que incorporar los registros que en el campo fin de lectura, que es el que tenemos aquí, tengan una fecha. ¿Por qué? Porque si tienen una fecha, eso quiere decir que los hemos terminado de leer. Por lo tanto, la primera condición que tendremos que tener en cuenta es que en este campo haya algo escrito, que no esté en blanco. Ese algo escrito va a ser una fecha. ¿Qué otra condición tenemos que tener? Pues que esta fecha sea igual o mayor que la fecha del DTP de inicio. Y una tercera condición sería que esta fecha sea menor o igual que la fecha en el DTP de final. Así pues lo vamos a poner en nuestro código. Tabulamos un poco para adelante y le diremos if.cells. ¿Cuál va a ser la fila? La fila va a ser n, que es la que estamos recorriendo aquí con la variable n. Coma, ¿cuál va a ser la columna? La columna va a ser la 10, que es esta de aquí. Ponemos aquí 10. Punto value es diferente de espacio en blanco, es decir, que es diferente de vacío, quiere decir que tiene que haber algo. Esta sería la primera condición que hemos hablado. Luego, and. La segunda condición que hemos dicho es que la fecha del campo en esta columna 10 tiene que ser mayor o igual que el DTP de inicio. Por lo tanto, pondremos datediff, abrimos, intervalo de días, coma, mi.dtp inicio.value, y aquí los que tenéis el campo de texto en verde, el DTP, tendríais que poner mi.txt inicio.value, es la única diferencia, coma, ¿con qué lo vamos a comparar? Pues con lo que tenemos en .cells n,10.
punto value, con la fecha que tenemos ahí puesta. ¿Y cómo tiene que ser el resultado que nos tiene que dar? Pues el resultado que nos tiene que dar ha de ser igual o mayor que 0. ¿Por qué? Porque DTP inicio tiene que ser anterior o igual a la fecha que tenemos en nuestra base de datos. Si DTP inicio es anterior o igual, la diferencia de días va a ser positiva, porque CELS N10 será superior, por tanto iremos contando hacia adelante y será positiva. Por eso tiene que ser igual o mayor que 0. Y la tercera condición sería AND, vamos a poner aquí una raya para seguir aquí abajo, vendremos aquí, datediff, abrimos, cálculo en días de mi.dtp final.value con CELS n,10.value. Y aquí, ¿cómo tiene que ser la comparación? Pues tiene que ser menor o igual que 0. ¿Por qué? Porque CELS N10, que es el valor que tenemos en nuestra base de datos, ha de ser anterior a final. Anterior o igual. Por lo tanto, cuando contemos de final hasta lo que tenemos en la celda, iremos hacia atrás, porque es anterior. Por lo tanto, tiene que ser menor o igual que 0. Ponemos then. Estas son las tres condiciones que se han de dar para que el registro sea seleccionado. Aquí pondremos el endIf. Y aquí en medio las instrucciones que van a proceder para que traslademos ese registro a nuestra base de datos. Y vamos a empezar trasladando el título. Pondremos sheets, entre comillas, dbList, cerramos comillas, punto CELS. Ahora tenemos que poner la fila. ¿Cuál va a ser la fila? La fila va a ser línea. La tenemos aquí, estamos en la fila 9. Y le hemos dado el valor 9 a la variable línea, que es la que vamos a utilizar para recorrer las filas de la base de datos dbList, que es donde vamos a poner el informe. Por tanto, aquí pondremos línea. Coma. ¿Cuál va a ser la columna? Pues el título lo vamos a poner en la primera columna. Ponemos 1. Punto value, es decir, lo que tengamos en nuestra hoja de cálculo en la fila línea columna 1 va a ser punto CELS n, que es la fila que estamos recorriendo ahora, coma, ¿dónde tenemos el título? Pues en la base de datos el título lo tenemos en la segunda columna. Por tanto será, coma, 2.value. Y ya hemos colocado el título. Vamos a copiar esto hasta aquí. Control C, lo vamos a poner aquí abajo. Y ahora vamos a poner el autor, que era el segundo dato que queríamos incorporar. En Sheet dbList, CELS línea. ¿En qué columna lo vamos a colocar? Pues vamos a mirarlo. Hemos dicho que lo colocaríamos en esta columna de aquí. Sería la 1, 2, 3, 4 en la quinta columna. Por lo tanto, aquí pondremos 5 en vez de 1. ¿Y qué colocaremos aquí? Pues punto CELS n, coma, ¿en qué columnas está el autor? Pues vamos a mirarlo. El autor está en la columna 3. Por lo tanto, aquí pondremos 3, cerramos, punto value. Siguiente dato, la fecha de inicio de lectura. Por lo tanto, pondremos lo mismo, pero la vamos a colocar ¿en qué columna? Vamos a mirarlo. Vamos a dbList. La fecha está aquí. Sería en la columna 9. Por lo tanto, aquí sería en la columna 9. Y colocaremos punto CELS n, vamos a ver en la base de datos dbList donde está la fecha de inicio, está aquí en la columna 9. Por lo tanto, ponemos aquí 9. Punto value. Pero aquí le vamos a dar un formato de fecha mediana. Por lo tanto, pondremos aquí format. Abrimos. Y aquí le vamos a dar el formato de fecha mediana. Medium date.
Y ahora esto sí que lo copiamos entero, porque tenemos que poner la fecha de final de lectura. Control C, lo copiamos aquí abajo, a esta altura, pero va a ser en la columna 10 y el dato también está en la columna 10 de Believe. Por lo tanto, aquí también es 10 y con formato de fecha media. Y por último, vamos a colocar el PVP. Por lo tanto, pondremos otra vez lo mismo. Vamos a quitar esto. Aquí sería ya en la columna 11. Y aquí punto cells n, ¿dónde tenemos el PVP? Lo tenemos aquí, en la columna 7. 7. Pero también le vamos a dar un formato de moneda. Por lo tanto, aquí pondremos format, coma, y el formato va a ser el predeterminado de moneda currency. Y aquí pondremos punto value. Recordad que currency es un formato de moneda predeterminado de VBA correspondiente a la zona en la que nosotros nos estemos situados. En mi caso, currency me va a dar un formato de euros, o sea, me pondrá detrás de la cantidad el símbolo de euros. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta, por un lado, que nosotros vamos a tener que ir sumando cada vez que pongamos un registro en una variable los valores de moneda, porque nosotros, como dijimos, vamos a poner al final del listado una línea que nos va a dar el total del coste de todos los libros que hayamos seleccionado en el informe. Por lo tanto, vamos a tener que ir sumando este valor en cada registro que hayamos seleccionado. Eso lo haremos a través de una variable que vamos a llamar total PVP. Vamos a declararla y también declararemos la variable n que estamos utilizando para el bucle, que no lo hicimos. Aquí pondremos dim n as integer y vamos a declarar también la variable dim total pvp as, en este caso será double, porque va a tener una parte decimal. También vamos a contar el total de registros que va a haber en el informe, es decir, pondremos una línea al final del informe que diga se han seleccionado tantos libros y el total del coste en PVP de los libros es tanto. Por lo tanto, también contaremos la cantidad de libros seleccionados y eso lo haremos a través de una variable que vamos a llamar total libros. Entonces nos vamos a venir aquí. Primero vamos a poner aquí total PVP igual a 0 para inicializar la variable y también total libros igual a 0. Y ahora sí que nos vamos a venir a la parte que hemos dejado aquí y vamos a poner que total PVP va a ser igual a total PVP más el valor en euros del registro que acabamos de poner. Y ese valor pues está aquí, en cells N7. Por lo tanto pondremos punto cells N,7 punto value. Vamos a sumar también este registro con total libros va a ser igual a total libros más 1. Y por último vamos a añadir una línea más, porque como hemos rellenado esta línea, que en este caso sería la 9, pues hay que sumar a línea una unidad para que nos situemos en la siguiente fila. Línea va a ser igual a línea más 1. Y con esto pasaremos a la siguiente línea en busca del siguiente registro, que viene aquí, netsn volvería aquí, con n igual a 3, comprobaría ese tercer registro
y si fuera válido lo añadiría en la línea, ya sería la 10. Cuando lo hubiera añadido en la línea 10, volvería a sumar el PVP, volvería a sumar un libro más y volvería a sumar una línea más. Y así hasta completar todo el informe. Vamos a comprobar cómo funciona el programa. Nos situaremos dentro de DBList aquí para verlo. Vamos a borrar esto de aquí. Primero desprotegeremos para poder borrarlo. Vamos a borrar. Borramos esto. También vamos a quitar esto. Y vamos a ver cómo funciona. Esto va a quedar siempre fijo. Vamos a volver a proteger la hoja. Y vamos a ejecutar. Venimos a inicial. Le damos aquí. Entrar. Procesos. Vamos a ir a lecturas realizadas entre dos fechas. Y vamos a ver los libros que he leído en el año 2022. Venimos aquí, ponemos 2022. Enero. 1 de enero. Y aquí 31 del 12. Cogemos el mes 12, diciembre, y del 2022. Primero 2022, mes 12 y el 31. Ahí tenemos del 1 de enero del 2022 al 31 del 12 del 2022. Bien, vamos a pulsar en vista previa y se añaden los títulos y ahora se irán añadiendo todos los libros que he leído en esas fechas. Vamos a cerrar el programa y comprobar lo que nos ha escrito. Nos venimos aquí y vemos que aquí tenemos los títulos de los libros leídos, aquí los autores, aquí fecha de inicio, fecha final y PVP. Vemos que aquí no hay nada porque seguramente esta novela, La quinta víctima, no le hemos puesto ningún PVP. Ahora lo comprobaremos si es así o no. Y aquí tenemos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Vamos a ejecutar otra vez y comprobamos que aquí no haya un precio en La quinta víctima. Nos vamos a programador, Visual Basic, inicial, aquí ejecutamos, entramos, buscamos La quinta víctima, buscar, ponemos aquí quinta, ahí la tenemos, seleccionamos. Y como vemos aquí en PVP no tenemos nada, por eso no nos ha puesto tampoco nada aquí detrás, con precio. ¿Veis? Todo esto coincide, funciona correctamente. Bien, ¿qué es lo siguiente que tendremos que hacer? Pues preparar nuestro listado, porque si no, yo ahora ejecuto, vamos a ver, ejecutamos de nuevo, y le digo que quiero ver todos los libros de mi biblioteca, que son en total 61 libros según esto, o 60 porque este no está leído, este no nos lo daría, este no nos lo tiene que incluir, nos incluirían los 60 anteriores, porque si miramos en procesos y en estadísticas, vamos a comprobar que en leídos tenemos 60 novelas, entonces nos va a dar 60 registros. Vamos a leer el listado de todas esas novelas, voy a poner aquí el año, vamos a poner, creo que tengo a partir del 2018, o sea que aquí ya, si pongo 1 de febrero, me las va a coger todas hasta la fecha de hoy. Le damos aquí a vista previa, va a sobreescribir encima. Ya haremos luego que una vez puesto los datos en el informe PDF, se borren los datos para que esta hoja de cálculo quede vacía únicamente con el título y los títulos de la fecha de inicio y final. Vamos a cerrar aquí y vamos a comprobar ese listado. Y vemos que aquí nos ponen las 60 novelas que tenemos en nuestra base de datos. Y como veis, pasa de la línea 33. Si nosotros ahora vamos a imprimir esto, vista preliminar, veremos que aquí tenemos ese listado, pero podemos ir a la siguiente página y vemos que sale todo junto. Nosotros vamos a hacer que en la segunda página se vuelvan a poner estos títulos, título, autor, fecha, inicio, final y PVP en azul, se vuelvan a poner aquí como encabezado. Haremos también que aquí nos ponga página 1 de 3, página 2 de 3 y página 3 de 3. Y una línea final que nos dirá, se han seleccionado
tantas novelas y el coste total es de, y que sume todos estos de aquí. Porque toda esta suma la vamos a tener en la variable total PVP. Y el total de libros lo tendremos en la variable total libros. Bueno, para no alargar más el vídeo, lo vamos a terminar ya en el próximo vídeo, será el último que hagamos con respecto a este informe. En él pondremos la paginación y también la impresión en PDF directamente. Así pues, compañeros, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.